La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue uno de los conflictos más devastadores de la historia humana. Durando de 1914 a 1918, envolvió naciones de todo el mundo, y resultó en niveles sin precedentes de destrucción y pérdida de vidas. Los orígenes de la guerra se remontan a una compleja red de alianzas y rivalidades que existían entre las principales potencias europeas a principios del siglo XX. Las tensiones eran altas, y el asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Austria-Hungría en el junio de 1914 sirvió de un disparador para el brote del conflicto. Poco después del asesinato, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, lo que provocó una reacción en cadena de declaraciones de guerra entre las diversas potencias europeas. La guerra se extendió rápidamente por todo el continente y más allá, involucrando en última instancia a más de 30 países. La guerra se caracterizó por el uso de tecnologías nuevas y devastadoras, incluyendo ametralladoras, artillería y gas venenoso. Estas innovaciones llevaron a niveles sin precedentes de víctimas y destrucción en el campo de batalla. La guerra se libró principalmente a lo largo del frente occidental, una serie de trincheras fortificadas que se extienden desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza. Ambas partes cavaron, lo que resultó en un estancamiento que duró años. La vida en las trincheras era sombría y brutal. Los soldados se enfrentaron al peligro constante del fuego enemigo, la enfermedad y las duras condiciones de vida en lugares cerrados. Fue una guerra de desgaste, con cada lado tratando desesperadamente de romper el punto muerto. La guerra también vio el primer uso a gran escala de aviones con fines militares. Inicialmente utilizado para el reconocimiento, los aviones más tarde se equiparon con armas y bombas, transformando la naturaleza de la guerra. La guerra naval también jugó un papel importante en el conflicto. Las armadas británicas y alemanas participaron en una amarga lucha por el control de los mares, con grandes batallas libradas en el Mar del Norte y el Océano Atlántico. A medida que avanzaba la guerra, ambas partes buscaron obtener una ventaja al obtener el apoyo de otras naciones. Las potencias centrales, conducidas por Alemania y Austria-Hungría, fueron opuestas por las potencias aliadas, que incluyeron países como Francia, Rusia y finalmente, los Estados Unidos. Uno de los momentos definitorios de la guerra fue la entrada de los Estados Unidos en 1917. El hundimiento del transatlántico de pasajeros británico Lusitania por un U-Boat alemán, que resultó en la muerte de casi 1.200 personas, incluidos 128 estadounidenses, jugó un papel importante en influir en la opinión pública a favor de la guerra. La participación de los Estados Unidos, con sus vastos recursos y mano de obra, ayudó a inclinar el equilibrio de poder a favor de los aliados. Las tropas estadounidenses llegaron a Europa, y jugaron un papel crucial en las etapas finales del conflicto. La guerra finalmente llegó a su fin el 11 de noviembre de 1918, con la firma del armisticio. Los términos del armisticio fueron duros para Alemania, lo que llevó a un resentimiento generalizado y preparó el escenario para futuros conflictos. La Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias de gran alcance que continúan dando forma al mundo hasta el día de hoy. Condujo al colapso de los imperios, al rediseño de las fronteras nacionales, y al surgimiento de nuevas ideologías y movimientos políticos. La guerra también tuvo un profundo impacto en la sociedad y la cultura. Rompió el optimismo y la confianza de la era anterior a la guerra, lo que llevó a una sensación de desilusión y un cuestionamiento de los valores tradicionales. Después de la guerra, se hicieron esfuerzos para establecer una paz duradera. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso fuertes reparaciones a Alemania y estableció la Liga de las Naciones, una organización internacional destinada a prevenir futuros conflictos. Sin embargo, la paz resultó ser frágil, y las consecuencias de la guerra continuarían reverberando en las próximas décadas. Las tensiones y quejas no resueltas del pasado eventualmente estallarían en otro conflicto global solo 2 décadas después. La Primera Guerra Mundial sigue siendo un claro recordatorio de las consecuencias devastadoras de la guerra, y la importancia de trabajar juntos para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. Sirve como un recordatorio de los sacrificios hechos por millones, y la necesidad de aprender de la historia para asegurar un futuro mejor. Después del final de la Primera Guerra Mundial, el mundo se quedó lidiando con las secuelas de un conflicto que había remodelado los paisajes políticos, sociales y económicos. El legado de la guerra continuó influyendo en los eventos y decisiones tomadas en los años siguientes, dando forma al curso de la historia de varias maneras. Uno de los desafíos inmediatos que enfrentaron las naciones después de la guerra fue la necesidad de reconstruir. Paisajes devastados, infraestructura diezmada y una economía destrozada requirieron grandes esfuerzos para recuperarse y restaurarse. En Alemania, los duros términos impuestos por el Tratado de Versalles crearon una sensación de amargura y resentimiento entre la población alemana. Las reparaciones de guerra y las pérdidas territoriales del tratado alimentaron las dificultades económicas y los disturbios políticos, preparando el escenario para el surgimiento de ideologías radicales. A mediados de la década de 1920, el mundo comenzó a presenciar el surgimiento de nuevas tecnologías e industrias que transformarían la sociedad. Los Roaring Twenties trajeron un periodo de prosperidad económica e innovación cultural, particularmente en las naciones occidentales. Sin embargo, el auge económico de la década de 1920 fue de corta duración.
El crash de Wall Street de 1929 desencadenó una depresión económica mundial, lo que resultó en un desempleo generalizado, pobreza y agitación social. El impacto de la Gran Depresión se sintió en todo el mundo, contribuyendo a la inestabilidad política y al aumento del extremismo. En Italia, las dificultades económicas experimentadas después de la guerra allanaron el camino para que el partido fascista de Benito Mussolini ganara poder. Mussolini prometió restaurar Italia a su antigua gloria y establecer un Estado fuerte y centralizado. En la Unión Soviética, las secuelas de la guerra y los propios conflictos internos del país llevaron al surgimiento del comunismo bajo el liderazgo de Vladimir Lenin y más tarde Joseph Stalin. La Revolución Rusa de 1917 ya había sentado las bases para un nuevo orden político, y la guerra alimentó aún más el deseo de cambio. El fascismo también encontró un terreno fértil en Alemania, donde Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en la década de 1930. Hitler capitalizó el descontento y la desilusión causados por las luchas de posguerra del país, prometiendo estabilidad económica, orgullo nacional y la purificación de la sociedad alemana. Mientras tanto, la comunidad global intentó aprender de los horrores de la Gran Guerra y prevenir futuros conflictos. La Liga de las Naciones, establecida después de la guerra, trató de promover la seguridad colectiva y las resoluciones pacíficas a las disputas internacionales. Sin embargo, la Liga de las Naciones enfrentó desafíos para abordar eficazmente los conflictos y prevenir la agresión. Su fracaso para responder con eficacia a la invasión de Japón de Manchuria en 1931, y la invasión de Italia de Etiopía en 1935 minó su credibilidad, y destacó las limitaciones de la cooperación internacional. En el período previo a la Segunda Guerra Mundial, las tensiones continuaron aumentando a medida que las ambiciones nacionalistas y expansionistas chocaban con los intentos de mantener la paz. Las acciones agresivas de Japón, Italia y Alemania en la década de 1930 tensaron aún más las relaciones internacionales y amenazaron la estabilidad global. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 marcó la culminación de estas tensiones, y el fracaso de los esfuerzos diplomáticos para resolver los conflictos pacíficamente. Una vez más, el mundo fue empujado a un conflicto devastador, y de gran alcance que daría forma al curso de la historia. Las lecciones aprendidas de la Primera Guerra Mundial, y sus secuelas continuaron informando estrategias y toma de decisiones durante la Segunda Guerra Mundial. La comunidad internacional procura evitar los errores del pasado, y establecer un sistema más eficaz de cooperación y solución de conflictos. La Segunda Guerra Mundial conduciría finalmente al establecimiento de las Naciones Unidas, sucesora de la Liga de las Naciones, con el objetivo de promover la paz, la seguridad y la cooperación internacionales. La historia de la Primera Guerra Mundial también sirve como un recordatorio del costo humano de la guerra, y la importancia de luchar por soluciones pacíficas a los conflictos. Los millones de vidas perdidas y la destrucción generalizada deberían obligarnos a trabajar hacia un mundo más armonioso y cooperativo. Es a través de la comprensión y la reflexión sobre la intrincada red de eventos y circunstancias que llevaron a la Primera Guerra Mundial que podemos esforzarnos por prevenir tales conflictos en el futuro. La historia nos ha enseñado que las consecuencias de la guerra son de gran alcance, y que la búsqueda de la paz siempre debe ser nuestro objetivo final. Al mirar hacia atrás en la historia de la Primera Guerra Mundial, debemos recordar los sacrificios hechos y las lecciones aprendidas. Al reconocer los errores del pasado, podemos trabajar colectivamente hacia un futuro en el que la diplomacia, la comprensión y la empatía prevalezcan sobre la violencia y la división. La historia de la Primera Guerra Mundial es un testimonio de la resistencia y la fuerza de la humanidad frente a la adversidad. Nos recuerda la importancia de apreciar y preservar la paz y el deber que tenemos para las generaciones futuras de construir un mundo libre de los horrores de la guerra. Nunca olvidemos las lecciones del pasado, y esforcémonos por crear un mundo en el que los conflictos se resuelvan a través del diálogo, la comprensión y el respeto mutuo. La historia de la Primera Guerra Mundial sirve como un claro recordatorio de las consecuencias de no hacerlo.